Despertar no es solo abrir los ojos, es atravesar un umbral invisible entre el mundo de los sueños y la materia del día. Pero, ¿y si ese umbral se cruza con prisa, con distracción, con ansiedad prestada de un celular encendido demasiado pronto? Entonces no es un despertar, es una continuación automática de todo lo que ayer ya te drenaba. Y eso pesa. Pesa en el cuerpo, que se tensa sin saber por qué. Pesa en la mente, que se llena de demandas antes incluso de elegir una dirección. Pesa en el alma, que anhela silencio pero encuentra ruido. James Doty, neurocirujano y meditador, lo repite con firmeza. La forma en que regulas tu sistema nervioso en los primeros minutos del día determina no solo tu claridad mental, sino tu capacidad de sentirte pleno, creativo, enfocado. Es en ese instante frágil, entre el sueño y la acción, que tu biología decide si vivirás desde el miedo o desde la posibilidad. No parece importante, pero lo es todo. Lo es todo. Joe Dispenza, por su parte, nos recuerda que cada mañana está químicamente marcada por lo que sentimos ayer. El cerebro despierta bajo el efecto de firmas emocionales pasadas. Si no intervenimos, repetimos. Si no interrumpimos, recreamos. Si no elegimos conscientemente, solo sobrevivimos. Y el problema no es lo que hacemos al despertar. El problema es la energía con la que lo hacemos. No se trata de la acción, se trata de la vibración. Y toda vibración tiene un origen, tiene un punto de partida, la mañana. La mañana no es solo una parte del día, es un portal, un espacio sagrado, un punto de reinicio. Y en ese punto, o entras cargando el peso del mundo, o entras con el poder de recrearlo dentro de ti. Por eso, este no es solo un video sobre hacer algo por la mañana, es una invitación a retornar, a recordar, a elegir. Porque cuando cambias la frecuencia de tu primera hora, cambias la dirección de tu día entero. Y un día diferente puede, silenciosamente, transformar tu vida. Hay un momento que casi nadie ve. Es ese instante mínimo entre abrir los ojos y mover el cuerpo. Entre el primer suspiro del día y oprimir el botón del celular. Parece nada, pero es todo. Porque en ese microespacio, su mente escoge entre responder al mundo o lembrar quién vosé es antes de él. O problema es que casi siempre la escoja ya fue fecha por vosé. No conscientemente, más neurológicamente. El cuerpo se mueve como onte. La mente procura notificaciones, estímulos, pruebas de que el mundo aún existe. Y el mundo existe, mas vosé ainda no. Vosé está en modo reactivo. James Doty explica que el sistema nervioso autónomo se activa en ciclos condicionados, y uno de los ciclos más potentes comienza al acordar. Si el primer gesto es estímulo externo, luz de tela, noticia, comparación, el cerebro entiende que precisa se defender. Antes mismo de vivir, vosé ya está sobreviviendo. El cortisol sube, la atención se dispersa, el foco se fragmenta, y sin darte cuenta, tu día ya no te pertenece. Pertenece a la urgencia, a la velocidad, a lo que otros esperan que seas. Y aquí está la verdad suave, pero firme. No perdiste tu enfoque anoche, lo entregaste al amanecer. No te sientes perdido por lo que no hiciste en el día anterior. Te sientes perdido porque no decidiste cómo querías comenzar el día de hoy. El piloto automático no es solo una distracción, es una desconexión, una amnesia vibracional, un olvido de tu intención más íntima. Y mientras no recuperes ese primer instante, seguirás corriendo detrás de un día que nunca comenzaste realmente. Pero no todo está perdido, porque ese bucle no es una condena, es apenas una costumbre biológica, y toda costumbre puede ser interrumpida, con presencia, con gentileza, con una nueva elección. Una elección que empieza no en la agenda, sino en la conciencia. Existe una expectativa silenciosa que pesa sobre cada nuevo amanecer, la idea de que deberíamos despertar con ganas
ganas de moverse, de crear, de cumplir, ganas de sentirse inspirados apenas abrir los ojos, como si la motivación fuera un regalo espontáneo del universo, pero no lo es. Y al creer que lo es, nos castigamos en silencio cada vez que no aparece. La verdad es otra. La motivación real no es un sentimiento pasajero, es un estado interno cultivado. No brota del entusiasmo, sino de la estabilidad. No depende del ánimo, sino de la coherencia entre mente, cuerpo y emoción. James Doty señala que el sistema nervioso no necesita grandes gestos para encontrar equilibrio. Necesita rituales suaves, consistentes. Respirar profundo, relajar la mandíbula, reconocer el momento presente sin huir de él. Cuando haces esto, activas el nervio vago, el gran regulador de tu energía emocional. Y ahí, en ese pequeño ajuste fisiológico, se enciende algo más importante que el deseo de hacer. Se enciende la capacidad de sostener. Porque no necesitas comenzar con intensidad, necesitas comenzar en armonía. Joe Dispenza lo dice con claridad científica. El cerebro, al despertar, opera bajo las mismas firmas químicas del día anterior. Si no introduces conciencia, repites el mismo patrón. Pero si cambias tu respiración, si modificas tu postura, si introduces una intención clara, comienzas a reescribir tu química, literalmente. La motivación entonces no aparece, se construye, se sintoniza. Es un resultado, no una causa. Y al comprender esto, algo se libera, porque dejas de exigirte que sientas ganas y comienzas a sostener un espacio interno donde la claridad puede crecer, donde el foco puede emerger, donde el movimiento nace no de la presión, sino del silencio bien regulado. La motivación no es una explosión, es una corriente, y tú puedes abrir el canal, incluso cuando todo en ti parece apagado. A veces, lo que comenzó como un acto de autocuidado se transforma lentamente en una exigencia encubierta, una lista, una obligación, una prueba, y el alma lo siente, el alma lo percibe, porque todo lo que nace de la rigidez, aunque se disfrace de espiritualidad, termina drenando, no nutre, no sostiene. Cada mañana, miles de personas intentan seguir rituales poderosos, infalibles, altamente efectivos. Meditación a las 6, respiraciones específicas, diarios de gratitud, lecturas edificantes, visualizaciones exactas. Y sí, algunas de estas prácticas pueden ser profundamente transformadoras, pero solo si nacen desde el centro. Solo si no se convierten en más una forma de perseguirse a uno mismo. James Doty nos recuerda que el sistema nervioso capta la intención detrás de cada acto, más allá de su forma. Puedes estar en silencio, con los ojos cerrados y aún así estar en guerra contigo. Puedes estar haciendo yoga y al mismo tiempo odiando cada segundo por no sentir lo que crees que deberías estar sintiendo. Y eso tiene un precio invisible pero alto, porque cuando la rutina se convierta en una obligación, lo que antes era conexión se convierte en comparación. Lo que era reconexión se transforma en rendimiento, y el rendimiento no es un lugar donde nace la paz. Joe Dispenza insiste en algo esencial. La transformación personal no es una coreografía externa, es un desplazamiento interno. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Y si lo haces desde el miedo a no estar bien, estás alimentando justo lo que deseas superar. Muchas personas se frustran porque no sienten los efectos de sus prácticas matutinas. No sienten claridad, no sienten foco, no sienten expansión. Pero lo que muchas veces está fallando no es el método, es la energía de base. Esa sensación sutil de que estás detrás, de que necesitas ponerte al día contigo, de que no puedes fallar. Y ahí está el autoabandono.
en pretender que seguir una rutina es amarse, cuando en realidad es una nueva forma de exigirse más, de no escucharse, de forzarse a encajar en una versión ideal de uno mismo que no permite errores, ni cansancio, ni lentitud. Pero la mañana no es un escenario, no es un espacio donde tienes que demostrar nada. Es un refugio, un inicio, un abrazo silencioso. Y ese abrazo no se logra siguiendo instrucciones rígidas, se logra preguntándote, ¿qué necesito hoy? ¿Qué me haría bien de verdad, ahora, en este cuerpo, en esta mente, en esta emoción que habita el presente? Puede que un día necesites escribir, otro día solo respirar, otro quedarte en silencio mirando la luz que entra por la ventana. Y todo eso está bien, porque lo más importante no es lo que haces, es el gesto interno de presencia con el que lo haces. Cuando entiendes esto, tus rutinas dejan de ser cárceles y se vuelven caminos vivos, caminos que se adaptan, caminos que escuchan, caminos que se mueven contigo, no contra ti. Y en ese movimiento amable aparece lo que parecía perdido, el deseo genuino, la calma sin pretensión, la motivación que no grita, el enfoque que no necesita esfuerzo, porque nace del centro. Hay algo profundamente poderoso en la simplicidad. Nos han enseñado a buscar soluciones complejas para sentirnos transformados, cuando en realidad muchas veces basta con detenerse, respirar, sentir, elegir de nuevo. Y si hay un momento del día donde esto cobra un poder multiplicado, es justo al despertar. James Doty afirma que el sistema nervioso, durante los primeros minutos del día, está como una hoja en blanco. Las ondas cerebrales se encuentran en un estado transicional entre teta y alfa, lo que significa que la mente está más abierta a la sugestión, a la reprogramación, a la creación de nuevos caminos neuronales. En otras palabras, lo que piensas, lo que respiras, lo que visualizas, lo que sientes, tiene un impacto mucho más profundo en ese breve espacio. Por eso, una práctica breve pero consciente puede modificar tu fisiología, tu percepción emocional y tu capacidad de enfoque en menos tiempo del que crees. Y no se trata de crear un ritual perfecto, se trata de crear un espacio real, un espacio que no depende de cuánto sabes, sino de cuán presente estás. Esta práctica, de apenas 5 minutos, está basada en 3 pilares: respiración, afirmación sentida y visualización emocional. No para cambiar el mundo exterior, sino para sintonizar tu mundo interno con una frecuencia que te sostenga, que te recuerde quién eres antes de que el ruido empiece. Comienza con 2 minutos de respiración profunda y lenta. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén un instante. Exhala por la boca contando hasta 6. Al hacerlo, el sistema nervioso activa su rama parasimpática, bajando el ritmo cardíaco, reduciendo el cortisol y generando un estado de seguridad interna. Es el mensaje biológico de que no hay amenaza, de que puedes estar aquí, presente, vivo. Luego, deja que surja una afirmación sencilla, no una frase decorativa ni una consigna vacía, una afirmación que puedas sentir como cierta, aunque sea un poco. Una que te enraíce, que no te exija, que te abrace. Puede ser tan simple como: elijo comenzar mi día desde la calma, no desde la urgencia. No necesitas repetirla muchas veces, necesitas habitarla, respirarla, sentir su peso suave en el cuerpo. Por último, cierra los ojos y permite que tu mente imagine no lo que deseas lograr hoy, sino cómo deseas sentirte hoy. No visualices metas, visualiza estados. No veas resultados, siente frecuencias. ¿Quieres serenidad, claridad, alegría, estabilidad? Entonces, imagina cómo sería caminar por tu día con ese estado anclado en el pecho, en la voz, en la mirada. Joe Dispenza ha mostrado en múltiples estudios que cuando alineas la imagen mental con una emoción sentida, tu cuerpo comienza a generar un nuevo campo electromagnético. No es magia, es coherencia. Tu corazón y tu cerebro comienzan a vibrar en la misma dirección.
Y cuando eso sucede, el enfoque no necesita ser forzado, la motivación no necesita ser empujada. Todo fluye desde un centro más integrado. Estos 5 minutos no resuelven todos los problemas del día, pero te devuelven algo más importante: tu punto de partida, tu energía base, tu frecuencia madre. Y desde ahí puedes tomar decisiones más alineadas, responder en lugar de reaccionar, sostenerte sin autoabandono. Lo más poderoso de esta práctica es que no requiere condiciones externas, solo requiere presencia y gentileza. No es una rutina que hay que hacer todos los días igual, es un espacio que puedes abrir cuando lo necesites, que puedes modificar según tu cuerpo, tu emoción, tu momento. Y cada vez que eliges abrirlo, estás diciendo algo profundo a tu biología. No estoy en guerra conmigo, estoy aquí para mí. Esa frase silenciosa, sin palabras, tiene el poder de reorganizar todo tu día. No desde la mente, desde el cuerpo, desde el corazón, desde el lugar más íntimo donde comienza toda transformación real. Hay una trampa invisible en la que caemos casi sin darnos cuenta. La trampa de comenzar el día desde la acción, desde la productividad, desde el deber. Apenas abrimos los ojos, la mente ya corre, lo que hay que hacer, lo que no se puede olvidar, lo que se espera de nosotros. Y sin notarlo, nos alejamos de nosotros mismos en el mismo instante en que despertamos. Este desplazamiento no siempre es evidente. A veces se disfraza de eficiencia, a veces se viste de disciplina, pero el precio es alto. Porque cuando empiezas tu mañana desde el hacer, tu identidad se amarra a lo que logras. Y cuando eso pasa, cada tarea no cumplida se vuelve una forma de fracaso personal. Cada desvío, una amenaza a tu valor. James Doty, desde su experiencia como neurocirujano y practicante de la compasión, insiste en algo esencial. Antes de actuar, el ser humano necesita habitarse. No puedes ofrecer presencia si tú mismo estás ausente de ti. No puedes sostener foco si tu energía está fragmentada en listas interminables antes siquiera de haber respirado profundamente una sola vez. El sistema nervioso lo siente, lo manifiesta. Cuando el cuerpo se despierta y es forzado inmediatamente a correr, se activa el estado de alerta. Aumenta el cortisol, disminuye la claridad. El cuerpo está en movimiento, sí, pero es un movimiento sin centro. Es velocidad sin dirección. Joe Dispenza nos recuerda que los pensamientos generan emociones y esas emociones sostienen patrones químicos. Si tu primer pensamiento al despertar es una obligación, una tarea, una preocupación, entonces esa será la emoción madre del día. No importa cuántos cafés tomes, no importa cuántas frases motivadoras leas, la base emocional ya está contaminada de prisa. Pero hay otra forma, una más suave, una más real, una más profunda. Y comienza con una pregunta sencilla. ¿Quién soy antes de lo que hago? ¿Quién soy cuando no estoy corriendo detrás de logros ni de aprobaciones? La respuesta no aparece rápido, no siempre aparece con claridad, pero la sola disposición a preguntarla abre un espacio donde el ser puede respirar, donde no tienes que probar nada, donde puedes simplemente existir. Empezar el día desde el ser es un acto radical, es interrumpir el patrón, es sentarte por un minuto, sentir tus pies, mirar la luz que entra por la ventana y decirte, estoy aquí, y eso basta por ahora. No porque renuncies al mundo, sino porque eliges no perderte en él antes de encontrarte a ti. Cuando anclas tu identidad en el ser, las acciones se vuelven expresiones, no pruebas. Los desafíos se vuelven oportunidades, no amenazas. El enfoque se vuelve una extensión natural del centro, no una herramienta para compensar el vacío. Y curiosamente, cuanto más te anclas en el ser, más fluye el hacer. Sin esfuerzo, sin fricción, porque ya no haces para demostrar, haces para compartir. Ya no haces para cumplir, haces para expandir. El verdadero enfoque no nace de una lista bien organizada, nace de una energía bien enraizada.
Y esa energía solo aparece cuando te das el permiso de existir antes de producir. Así que si alguna vez te sientes desconectado, agotado, sin claridad, no corras a hacer más. Tal vez la respuesta esté en hacer menos, en hacer espacio, en volver al centro, y desde ahí permitir que el día empiece no con ruido, sino con verdad. Durante años, Sebastián se despertaba con una sensación familiar pero insidiosa, una mezcla de prisa, ansiedad suave y un vacío que no sabía nombrar. Tenía 38 años, era compositor y pianista. Desde fuera, su vida parecía estar en orden. Vivía de su arte, tenía un estudio propio, conciertos ocasionales y un público fiel. Pero algo dentro de él había empezado a apagarse. Las melodías no llegaban como antes. Se sentaba frente al piano y pasaban horas sin una sola nota que lo conmoviera. Todo sonaba igual, todo se sentía forzado. Había algo que se había roto, aunque no supiera dónde ni cuándo. Lo primero que hacía al despertar era revisar su teléfono, correos, mensajes, redes sociales, noticias. Un hábito como tantos otros, asumido sin reflexión, sin culpa, pero con consecuencias que solo el cuerpo y el alma sabían registrar. Ese gesto simple, cotidiano, silenciosamente desviaba su energía hacia afuera, y esa energía, una vez perdida, ya no regresaba con facilidad. Un día, en una entrevista, escuchó a James Doty hablar sobre la ventana sagrada de los primeros minutos del día. Esa idea de que el sistema nervioso, justo al despertar, se encuentra en su estado más receptivo, más plástico, más vulnerable y más poderoso. Y que lo que elegimos hacer en ese instante no es trivial, es determinante. Por curiosidad, por cansancio o quizás por desesperación, Sebastián decidió intentar algo diferente. No grande, no espectacular, solo diferente. Durante una semana dejó el teléfono fuera del dormitorio. Al despertar, no corría a revisarlo. En cambio, se sentaba en silencio frente a una hoja en blanco con una vela encendida y respiraba. 3 minutos, 4, a veces 5. Después de respirar, escribía, no con intención de crear nada útil, solo dejaba salir lo que estuviera dentro. A veces palabras sueltas, a veces frases inconexas, a veces simples sonidos escritos como onomatopeyas. No importaba el contenido, importaba el gesto, el espacio, la pausa. Lo que ocurrió después no fue inmediato, no fue mágico, no fue dramático, fue sutil, orgánico. Una mañana, tras escribir una frase sin sentido, sus dedos buscaron el piano, y de ellos salió una secuencia nueva, simple, honesta, que lo hizo llorar. No por su belleza, sino por su verdad. Era la primera vez en meses que sentía que una nota le hablaba, que una melodía lo atravesaba. No era inspiración en el sentido clásico, era reconexión, era volver a sí mismo. Durante los días siguientes, esa práctica matutina se volvió su ancla, no una obligación, no un ritual rígido, solo un lugar de reencuentro. A veces escribía, a veces solo respiraba, a veces se quedaba mirando el fuego de la vela, pero cada vez algo se abría, algo se ordenaba. Joe Dispenza habla sobre la importancia de alterar las firmas químicas del cuerpo para romper con la repetición del pasado. Lo que Sebastián logró fue justo eso, cambió su primera acción del día, y con ello cambió la frecuencia emocional que dominaba su mañana. No huyó del bloqueo, lo rodeó de presencia, lo suavizó, lo respiró. La música volvió, pero no como antes, volvió más honesta, menos técnica, más sentida. Ya no componía para gustar, componía para recordar, para tocarse primero a sí mismo antes de tocar a los demás. Y ahí radica la enseñanza, no en el piano, no en el talento, no en el resultado, sino en lo invisible, en esa verdad que muchas veces ignoramos, que nuestro primer gesto del día no es pequeño, es una declaración vibracional, es una puerta que se abre o se cierra, es un sí o un no a nosotros mismos. No siempre podemos controlar el mundo que nos espera fuera de la cama.
pero siempre podemos elegir cómo llegamos a él. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué respiración? ¿Desde qué silencio? La historia de Sebastián no es excepcional porque encontró inspiración. Es excepcional porque se atrevió a quedarse en el vacío sin llenarlo de ruido, porque confió en que, al hacer espacio, algo verdadero regresaría. Y regresó. Hay imágenes que no se olvidan porque condensan una verdad que las palabras solas no pueden sostener. Una de ellas es esta: la mente es una flecha, pero la mañana es el arco que la tensa, que la orienta, que decide no solo hacia dónde se dirige, sino con cuánta fuerza, con cuánta coherencia, con cuánta intención. Y si lo pensamos con el cuerpo, lo sentimos aún más. ¿Qué pasa con una flecha lanzada desde un arco inestable? Tiembla, se desvía, pierde velocidad. Y así también ocurre con nuestros días. Cuando el amanecer está marcado por el caos, por la prisa, por el olvido de uno mismo, no importa cuántas metas nos fijemos, cuántos planes tracemos, cuántos deseos tengamos, la dirección se diluye, la energía se dispersa. James Doty insiste en que el foco mental no se alcanza luchando contra la distracción, se alcanza generando condiciones internas de estabilidad. Y esa estabilidad no tiene que ver con rigidez, sino con regulación, no con fuerza, sino con centro. El arco, para lanzar una flecha con precisión, no necesita violencia, necesita equilibrio, necesita una base firme. Y eso es exactamente lo que se cultiva en los primeros minutos del día, un estado interno donde la mente puede alinearse con el cuerpo, donde la emoción puede acompañar al pensamiento sin sabotearlo, donde el gesto más pequeño tiene la fuerza de un inicio. Joe Dispenza lo llama coherencia neurocardíaca. Cuando el cerebro y el corazón vibran en sincronía, el cuerpo entra en un estado de orden interno que permite tomar decisiones con más claridad, sostener la atención con más facilidad y responder al mundo con más autenticidad. Y esta coherencia no aparece por accidente, se cultiva, se afina, se prepara, como un arco que se ajusta antes de lanzar. Muchos de nosotros nos exigimos resultados sin haber revisado primero desde qué estado estamos intentando alcanzarlos. Pedimos precisión a una flecha que nunca fue tensada con calma. Exigimos enfoque a una mente que fue arrastrada desde el primer segundo por estímulos externos. Pero cuando entiendes que la mañana es ese espacio sagrado donde puedes preparar el arco, todo cambia. No necesitas más horas, no necesitas un nuevo método milagroso, necesitas una pausa real, una respiración sentida, un momento de escucha. La imagen del arco también nos recuerda algo esencial, que la dirección no depende solo del deseo, depende de la postura, de cómo te colocas ante el día, de si sostienes tu atención con firmeza o si la dejas resbalar entre notificaciones, urgencias y expectativas ajenas. Y no se trata de perfección, se trata de repetición consciente, de elegir cada mañana volver a tensar ese arco desde un lugar interno de presencia. Algunos días será más fácil, otros parecerá imposible, pero incluso en el intento ya hay un gesto de amor. Un recordatorio silencioso de que tu energía merece ser dirigida, no desperdiciada. Porque cuando el arco está bien sujeto, la flecha no necesita ser forzada, solo necesita ser soltada en el momento justo. Y el enfoque aparece, la motivación se ordena, las acciones fluyen con más sentido. Este modelo simbólico no es una metáfora bonita, es una guía práctica, es un mapa emocional. Nos enseña que cada mañana tenemos una oportunidad real de elegir la calidad con la que nos lanzamos al día. Y esa calidad no se encuentra en el exterior, se encuentra dentro. Entonces, si tu mente es una flecha, no te preocupes tanto por el blanco. Ocúpate del arco, ocúpate del momento en que lo tensas, del espacio donde lo sostienes, de la energía con la que eliges lanzarte al mundo. Porque ahí, justo ahí, se decide no solo el rumbo del día, sino la coherencia con la que vas a vivirlo. Hay días en los que pareciera que nada encaja,
que la agenda está llena, que los horarios están organizados, que los compromisos están anotados con precisión, pero dentro hay un ruido, una tensión leve, persistente, que no se disuelve con tareas cumplidas ni con metas alcanzadas. Es como si algo estuviera fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar en orden. Y eso sucede porque confundimos estructura con alineación, porque creemos que si logramos ajustar el mundo externo, las rutinas, los hábitos, las listas, entonces automáticamente nuestra motivación interna aparecerá, como si la energía viniera de hacer más, de organizar mejor, de apretar más fuerte. Pero la motivación verdadera no se encuentra en la superficie, se sintoniza en la raíz. James Doty lo ha explicado con claridad. El estado interno precede a la acción eficaz. La claridad, el foco, la motivación sostenida no son el resultado de hacer más, son el reflejo de una frecuencia interna coherente. Y esa frecuencia no se logra con exigencia, sino con ajuste, con escucha, con honestidad vibracional. Joe Dispenza, en sus investigaciones sobre neuroplasticidad y campo electromagnético humano, demuestra que el cuerpo humano no solo responde al entorno, sino que lo emite. Emitimos una frecuencia según el estado emocional y mental en el que estamos, y esa frecuencia influye en cómo percibimos las oportunidades, cómo sostenemos el foco y cómo navegamos los desafíos. Entonces, si al despertar el primer impulso es correr hacia la agenda, hacia el reloj, hacia las demandas, lo que hacemos es reforzar la desconexión. Aceleramos desde un estado no calibrado. Nos exigimos resultados sin haber preparado el terreno. Ajustar tu frecuencia es, en cambio, una práctica sutil. Significa comenzar el día con un momento de escucha interna. Significa sentir el cuerpo antes de moverlo. Nombrar la emoción antes de negarla, reconocer la tensión antes de disfrazarla de energía, y desde ahí tomar una decisión energética. ¿Qué frecuencia quiero habitar hoy? ¿Con qué vibración quiero recorrer este día más allá de lo que tenga que hacer? Cuando ese gesto se vuelve constante, ocurre algo silencioso pero profundo. La motivación ya no depende de la recompensa. No necesitas promesas externas para moverte. El impulso nace de adentro, de una sintonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa es la tríada del enfoque real: mente, emoción y cuerpo en coherencia. No siempre perfecta, no siempre ideal, pero suficientemente alineada como para sostenerte, para orientarte, para devolverte a ti cuando el mundo afuera te empuje en 1000 direcciones. Y sí, puedes tener una agenda estructurada, puedes tener metas claras, rutinas eficientes, pero todo eso se vuelve liviano, incluso amable, cuando parte de una frecuencia que te acompaña, no que te exige. Es como afinar un instrumento antes de tocarlo. Puedes tener la partitura más bella, el mejor escenario, el público más atento, pero si el instrumento está desafinado, nada fluye. El ruido invade, la música se pierde, y tú te pierdes con ella. Ajustar tu frecuencia cada mañana es tu forma de afinarte, de reconocerte antes de presentarte al mundo. No es un lujo, no es una moda, es una necesidad profunda del alma que busca integridad. Y lo más hermoso es que no necesitas mucho para hacerlo, solo unos minutos de silencio, una respiración consciente, una intención clara, un pequeño ritual que te devuelva a ti. Puede ser escribir, puede ser escuchar música suave, puede ser observar el cielo. No importa el formato, importa la vibración. Porque una frecuencia ajustada no solo te da dirección, te da calma, te da presencia, te da resiliencia. Te recuerda que no estás aquí para cumplir con todo, sino para habitar cada cosa desde un estado que te sostenga. Así, la motivación deja de ser un empujón, se vuelve una corriente, una fuerza natural que no viene de afuera, sino que nace en el interior y se mueve con el día, acompañándote en cada paso, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Y entonces, incluso en días difíciles, algo dentro de ti permanece en paz.
porque sabes que no es lo que haces lo que define tu día, es la energía desde la que eliges hacerlo. A veces buscamos respuestas en lugares muy lejanos, cuando la verdadera transformación se encuentra en los gestos más pequeños. No en lo grandioso, no en lo espectacular, no en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que se sostiene en silencio, en eso que nadie aplaude, pero que cambia la forma en que habitas tu mundo. Dr. James Doty lo recuerda con firmeza, pero con ternura. Cultivar una mente enfocada no comienza con más disciplina, sino con más compasión hacia tu biología. Porque no puedes exigir claridad a un sistema que solo ha recibido crítica. No puedes pedir enfoque a una mente que ha sido forzada a funcionar desde el miedo. Es necesario un reencuentro, un abrazo interno, una forma distinta de empezar. Ram Dass decía, lo importante no es lo que haces al despertar, sino desde dónde estás despertando. Y esa frase contiene una llave. Porque no se trata de controlar tus mañanas como un proyecto de eficiencia. Se trata de sentirlas como un terreno sagrado, donde tú decides desde qué frecuencia quieres relacionarte contigo, con el mundo, con tu historia. La motivación que perdura no nace de un ideal, nace del cuidado, del respeto por tus ritmos, del coraje de parar y escucharte, aunque todo a tu alrededor te diga que sigas corriendo. El foco verdadero no es una fuerza externa que se impone, es una dirección interna que se construye, paso a paso, gesto a gesto. Cada una de las prácticas que exploramos aquí no busca perfección, busca presencia. No están diseñadas para que tengas más resultados, están pensadas para que habites más tu existencia, para que la calidad de tu energía deje de depender de los eventos externos y empiece a sostenerse desde un lugar más íntimo, más tuyo, más real. Y es en esa intimidad donde algo se revela, que no necesitas cambiar toda tu vida para sentirte distinto, que a veces un solo gesto consistente al amanecer puede reorganizar todo lo que parecía disperso. Porque si cada mañana es una nueva oportunidad de elegir tu estado vibracional, entonces cada día es una nueva oportunidad de crear tu realidad. No desde el esfuerzo, desde la coherencia, no desde el deber, desde la decisión interna de volver a ti. Y en ese volver lo cotidiano se transforma. El café deja de ser solo una bebida y se convierte en un ritual. La luz por la ventana deja de ser solo iluminación y se convierte en símbolo. El cuerpo que respira deja de ser solo biología y se convierte en testigo. Testigo de que estás aquí, presente, capaz de elegir una y otra vez cómo quieres sentirte. Foco no es rigidez, es libertad vibracional. Es esa sensación de estar en ti, aun cuando el mundo afuera esté en caos. Es esa claridad que no grita, pero guía. Esa intención que no empuja, pero orienta. Y la motivación verdadera, no es un fuego que arde todo el tiempo. Es un silencio interno que sabe hacia dónde quiere caminar. Que no se pierde en urgencias, que no necesita demostrar, que solo quiere ser, y en ese ser encuentra fuerza. Entonces sí, haz esto cada mañana, recuérdate, respira, escucha, elige tu frecuencia. No para tener un día perfecto, sino para habitar tu día desde un lugar más honesto, más profundo, más tuyo. Y deja que ese pequeño gesto cambie el ritmo de todo lo demás. Porque un día bien vivido no es aquel en el que hiciste todo, es aquel en el que estuviste presente para todo lo que hiciste. Ese es el verdadero inicio, ese es el verdadero enfoque, ese es el verdadero poder de cada mañana.